Ay, qué pena. Una cosa chiquita. Sí. El Instituto Pensar es un instituto de investigación de la Universidad Javeriana. Es una unidad de investigación. Nos llamamos un Instituto de Estudios Sociales y Culturales Pensar. Es un instituto que nació en los años 91, después en el contexto de la nueva Constitución de Colombia en 1991. Y la misión del Instituto Pensar era un poco ayudar al país a pensar las transformaciones sociales y políticas que implicaba este cambio, ¿no? Esta nueva constitución. Y desde entonces el Instituto Pensar se constituye como el instituto que reflexiona un poco sobre los problemas sociales y culturales que tiene Colombia. Por ejemplo, en este momento estamos trabajando sobre el tema de géneros, feminismos, el problema de los cambios territoriales, y también estamos trabajando sobre el tema de migraciones. También hay unos compañeros que también trabajan en el tema de los nuevos saberes. ¿Sí? Bueno, entonces, más o menos ese es el Instituto Pensar. Somos muy poquitos, como 6 investigadores dedicados a la investigación. Yo trabajo en la línea de estudios migratorios. Yo dirijo esta línea y estamos pensando o construyendo una maestría en migraciones. Desde el Instituto Pensar, pues junto con 5 facultades. Bueno, entonces son varias cosas que estamos haciendo. Bueno, entonces, pues ya vamos a dar inicio a nuestro conversatorio. El objetivo del conversatorio, yo creo que es dar cuenta de otras maneras de narrar la migración venezolana. Yo creo que eso es como el hilo conductor que tiene este conversatorio. ¿Cuáles son las otras maneras que hay de contar la migración venezolana? Yo creo que los tres vamos a hablar de eso. En este momento pues damos la palabra a Vanessa Baracaldo, Felipe Aliaga, colega, Lisa Pinto Martín, todos ellos vienen de la Facultad de Sociología. Con Felipe ya tenemos mucha cooperación, mucha colaboración en muchos proyectos editoriales, de actividades de investigación, de proyectos de investigación. Entonces es normal que estemos juntos. Y entonces pues les doy la palabra, ¿no? Tienen como 30 minutos para que nos cuenten sobre los adelantos de la investigación que están haciendo. Bueno, muchas gracias, Edson. Buenas tardes a todas y a todas. A todas y a Edson. Sí, a todas las personas. Mi nombre es Felipe Aliaga, como Edson me presentó, soy profesor en la Facultad de Sociología de la Universidad de Santo Tomás, soy sociólogo, me formé en Chile, soy de nacionalidad chilena y llevo varios años aquí en Colombia. Me acompaña en esta ocasión Vanessa Baracaldo, que es estudiante de Sociología y miembro del equipo de investigación del proyecto Imaginarios Sociales de la Inmigración Venezolana en la prensa escrita colombiana. Y también Lisa Pinto, que está entre ustedes, que es también estudiante auxiliar del proyecto. Yo me voy a tomar, para contextualizar, unos minutos para presentar el marco teórico que estamos usando, como para que ustedes vean desde dónde estamos entendiendo las migraciones. Y Vanessa va a hablar propiamente tal del proyecto. ¿Qué pena? ¿Conversatorio? Estamos como en familia. Sí, así que... Por favor, por eso lo hicimos acá y no en otro espacio. Exacto, muy excelente. Bien, lo primero que vamos a mostrar es que el trabajo viene desde Haber, ¿sí? Los procesos de inclusión y exclusión fueron la principal variable que nosotros consideramos en el estudio, es decir, desde el nacionalismo, cómo el nacionalismo crea un ellos y un nosotros, ¿sí? Una cuestión que está presente en una gran parte de la literatura en torno a las migraciones, la concepción del ellos, la distinción entre el ellos y el nosotros.
vamos a ver que aquí aparece lo que dice Habermas como una conciencia de nosotros, ¿sí? Entonces aquí nos conectamos un poco con el imaginario, por el nivel subjetivo, ¿sí? Las subjetividades son las que van a, de alguna manera, articularse para construir esta idea de la nación. Que la idea de la nación es la comunidad mayor que sostiene, digamos, la integración de un país, en gran parte fundado en aspectos simbólicos. Las fronteras, Habermas también las plantea como un elemento necesario dentro de la sociedad civil para establecer una nación. Y más adelante vamos a ver cómo la frontera forma parte de un elemento especial, digamos, del imaginario, que es la geopolítica. Nuevamente la idea de conciencia nacional, el querer ser frente al deber ser, es decir, tú tienes que ser colombiano o tienes que ser, independientemente de la nacionalidad, para tener ciertos beneficios, ¿sí? Beneficios culturales, económicos, algunos subsidios incluso. Entonces, el deber ser frente al querer ser. Esto nos va a conectar con un autor que se llama Abdelmalek Sayed. Entonces, Abdelmalek Sayed, que tiene el libro que se llama La doble ausencia. Sayed nos va a conectar con la idea de la naturalización, ¿sí? La naturalización, como decir, para estar políticamente en un país, el nivel superior es el nivel de la naturalización. Es decir, ser natural es un aspecto que resulta ser evidente para entrar dentro de la comunidad nacional. Pero también lo planteamos como una exclusión. ¿Por qué? Porque aparece un orden económico que es necesario cumplir, por un lado, y también una anexión. Entonces la naturalización llega a confundirse, en algunos casos, con el concepto de asimilación. Sayed plantea el concepto de este mismo, perfectamente. Aquí el profesor Edson lo tiene en francés. Sí, nosotros digamos que una de las estudiantes, Lisa Pinto, duerme con este libro al lado de su almohada. Entonces era casi su pequeña Biblia en este momento. Muy bien. Sí. Vamos a ver que ahí también hay una negación con la naturalización. Entonces estamos hablando que la naturalización, como un proceso ideal dentro de la comunidad, se plantea como una especie de ruptura, ¿sí? Una negación. Por eso hablamos de, que incluso Sayed lo dice, ¿no? De hecho el concepto de naturalización como un cambio de chaqueta es un concepto de Sayed, ¿sí? Como una naturalización que puede llegar a ser forzada. Todas estas ideas nos conectan con un antropólogo social indio, que es Arjun Appadurai, que es otro de nuestras corrientes teóricas que estamos trabajando, sobre la idea de la violencia. Bueno, Arjun Appadurai trabaja sobre la angustia de lo incompleto y la idea de la incertidumbre social. Dice que las migraciones generan una sensación de angustia frente a una especie de ruptura de la totalidad de la nación, ¿sí? Y también habla de los medios de comunicación, entre la diferencia entre nosotros y el ellos, ¿sí? Esa demarcación aparece frente a la idea de lo étnico en lo nacional, ¿sí? La incorporación de lo étnico en lo nacional, que es un aspecto sumamente importante. Y ahí está la incertidumbre. ¿La incertidumbre frente a qué? Frente a los bienes del Estado, es decir, frente a los recursos escasos, que podríamos llamar, que siempre en todo el contexto inmigratorio se generan ciertas paranoias, ¿no? La violencia como una forma de encontrar certeza, ¿sí? Y la pérdida de soberanía nacional frente a la llegada de otros nacionales que se vienen a ubicar dentro de este territorio integral, digamos, y ahí aparece la idea de la angustia de lo incompleto. Es un concepto acuñado por Appadurai. Bueno, para digamos, contextualizar brevemente en qué es el imaginario social, he puesto en negrilla algunos conceptos muy claves, como por ejemplo el de magma de significados, desde Cornelius Castoriadis, el filósofo griego perdido, que dicen algunos, pero en Argentina muy revisado, muy estudiado, como un aspecto de integración y de identificación en cuanto el imaginario permite hacer visible la invisibilidad, permite explicar e intervenir la realidad, darle inteligibilidad, ¿sí? Y ahí hay una serie de estructuras que el imaginario tiene, desde las creencias, la trayectoria de la persona, que Baeza denomina el itinerario fractal, la intencionalidad, la estructura, es decir, el equilibrio simbólico que existe en un momento determinado. Es como un ajuste
frágil de un momento histórico determinado. Esta propuesta teórica de Baeza nosotros la hemos incluido en un reciente artículo publicado en la revista Digitum de la Universidad Oberta de Cataluña con la Universidad de Antioquia, donde hemos hablado del imaginario del migrante, del refugiado colombiano y su imaginario frente al retorno. ¿Cómo se llama? Después esto del dato exacto, ¿vale? Bien, yo hace ya unos 5 años publiqué un artículo donde planteo una definición sobre el imaginario migratorio. Sí, el imaginario migratorio, en términos muy sencillos, es un aspecto que atañe tanto a los inmigrantes como a los locales, ¿sí? A la población que vive en el territorio. Entonces, pero que incluye lo que se ve y lo que no se ve. Es decir, lo que se comunica y lo que se oculta. Estamos hablando que dentro del proceso imaginario hay una serie de elementos que forman parte de lo que Boaventura podríamos llamar las ausencias, ¿sí? Entonces, vamos a ver rápidamente qué elementos pueden constituir el imaginario. Primero, se muestra de manera positiva o negativa el hecho migratorio. En nuestro caso, los venezolanos, ya Vanessa nos va a contar, hemos constatado, afirmado que se muestra de manera negativa. Se resalta la negatividad de la inmigración venezolana. Segundo, el imaginario depende desde el punto de observación. Todos los estudios sobre medios de comunicación nos están dando como resultado de que el punto de observación de los periódicos y de la televisión marca opinión pública, lo cual es muy delicado en ese sentido. El imaginario puede llegar a transgredir el orden social, o incluso, dice Carretero, a transformarlo, ¿sí? Ahora, Apaduray nos habla de que hay una serie de diásporas en torno a las cuales se genera un imaginario. Y en este caso, nosotros vamos a pensar que se resalta la diáspora del terror y la diáspora de la desesperación, ¿sí? Que es lo que la prensa resalta, ¿sí? Se construye la idea de un otro y son imaginarios que se imponen directamente. No hay una negociación en este sentido, no hay una negociación de significado, sino que hay una imposición al más puro término de Bourdieu en cuanto a la dominación simbólica. La geopolítica. ¿Por qué nosotros tomamos la geopolítica? Porque aquí hay una relación delicada entre un país socialista del siglo XXI y un país neoliberal como Colombia, ¿sí? Entonces, detrás de todas estas de todos estos relatos de la prensa, de todos estos discursos, nosotros hemos identificado que puede haber un aspecto de geopolítica que se ancla en qué, en la diferencia o en la rivalidad en cuanto al poder de cada país, en primer lugar tomando una definición de Yves Lacoste, también la frontera, con la idea de trazar fronteras, ¿no? Desde Bauman, la idea del nacionalismo en cuanto a territorialidad cultural, ¿sí? Y la idea de qué implica en cuanto a segurización étnica, ¿sí? Son conceptos que para nosotros, como equipo, bueno, esto proviene de un marco teórico que también se basa en un artículo escrito que escribí hace ya unos 10 años, que se llama El inmigrante como chivo expiatorio. Toda esta estructura viene de allí, en donde nosotros consideramos que se crea el imaginario de la sospecha frente al inmigrante. Entonces, ya voy terminando el marco teórico, creo que estoy dentro de los tiempos. No, tranquilo. Sí, Tranquilo. la idea... Bueno, Hola, claro, pasa, sí, sí. sí. Disculpe. ¿Todo bien? Aquí, y con esto vamos terminando la introducción teórica. El inmigrante se construye como un chivo expiatorio y esto lo hemos reformado, o sea, lo hemos reafirmado con el análisis de contenido que hemos hecho a través de la prensa colombiana en los últimos 4 años. Entonces tenemos que hay un choque de imaginarios. ¿Por qué? Por un lado, la migración es un aspecto coyuntural y como diría Apaduray, la migración, las minorías son necesarias pero no gratas, en el sentido de que aparece como una especie de identidad anómala, ¿sí? Eso lo hemos observado también dentro de los análisis. Y el problema acá es que es una persona que viene en riesgo, porque viene saliendo de un país donde su situación, su vida está en riesgo, a transformarse en un sujeto de riesgo. O sea, él es una posibilidad de riesgo para, por ejemplo, la soberanía nacional, para la seguridad, para el sistema de entre comillas, de bienestar, ¿no? Servicios, llamémosle salud, trabajo, educación.
De esta manera, siguiendo las ideas de Bauman y de Giddens, se genera miedo en la sociedad colombiana. La prensa, en este momento, con el análisis que tenemos, podemos afirmar que está generando sensación de miedo y construyendo un mecanismo de inseguridad ontológica a través de la información que está comunicando. ¿Cómo lo presenta? Como portador y representante de significados negativos. Ya vamos a ver cuáles son. Pero el chivo expiatorio está constituido por conflictos, desgracias, situaciones dramáticas, desigualdades del mundo, imagen de la pobreza, carencia y opresión. Para ir terminando, los medios de comunicación ejercen violencia simbólica a través de la persecución de personas que vienen muchas veces escapando de la violencia en condición de víctimas y son considerados en el país de llegada como víctimas, como victimarios. O sea, la víctima se transforma en el victimario, siguiendo las ideas de René Girard, ¿sí? Una purga, es decir, el migrante, el refugiado, el migrante forzado viene a purgar acá los males de ambos lados, tanto de origen como en destino. De esta manera aparece la idea de la culpa, que es el centro de la idea del chivo expiatorio. El inmigrante es culpable de algo, ¿sí? De la inseguridad, ¿sí? de los males de la sociedad, representa una culpa, y esa culpa hace que aumente hacia él la desconfianza. Los males, dice Girard, no se observa al otro, sino la anomalía. No es la norma, sino la anormalidad. ¿Sí? Es una frase clave de René Girard. Bauman nos dice: personificación de lo raro, lo inquietante, lo impenetrable, los peligros y las amenazas. ¿Sí? En cierta medida, este amplio marco teórico que nosotros hemos trabajado desde la sociología fundamentalmente y la socioantropología, lo hemos podido contrastar con nuestro análisis de documentales que hemos llevado a cabo. En este momento estamos en la mitad del corpus de aproximadamente 100 noticias del Tiempo y El Espectador. Hemos hecho un análisis documental con análisis de contenido a través de unas fichas de análisis documental, observando las principales adjetivaciones que son atribuidas a los inmigrantes venezolanos. Entonces hemos llevado un trabajo de aproximadamente todo un año, en donde las colegas Lisa Pinto y Vanessa Baracaldo se han dedicado juiciosamente a contrastar tanto el marco teórico como el corpus de análisis. En esto también no puedo dejar de mencionar que tenemos la colaboración del profesor Daniel Barredo de la Universidad del Rosario, que es un experto en análisis de medios, y de un migrantólogo de la Universidad de Chile, que es Nicolás Gizzi. Entonces somos de alguna manera nosotros el equipo acá, pero tenemos la colaboración de estos profesores fuera de la Santo Tomás. Entonces ahora le doy la palabra a Vanessa para que nos cuente un poco cómo se está viendo todo el análisis. Qué pena, hay tinto, ¿eh? Sí. Tinto o agua aromática. Mientras tanto, le pregunto cómo se llama el investigador de medios del Rosario. Se llama Daniel Barredo. Barredo. Sí, después Gracias. si quiere el contacto yo se lo puedo pasar. Muy bien. Bueno, creo que continuando un poco con lo que decía el profe, cabe aclarar un poco que el marco teórico que estamos manejando se relaciona directamente, digamos que se acopla bastante con lo que hemos podido analizar un poco. Como dice el profe, pues faltan todavía casi que la mitad del cuerpo documental que estamos analizando. Sin embargo, pues bueno, ya llevamos más o menos unas 40 noticias analizadas en donde se ha podido notar como una tendencia o un poco como el vuelco hacia algún tipo de categorías que son reiterativas y que se puede decir que son constantes en las noticias que hemos analizado. Entonces primero voy a decir como un poco el análisis periodístico. Entonces se puede conocer en un primer momento que hay dos discursos que son yuxtapuestos, pero a la vez son un poco contrariados y contradictorios. Es decir, tenemos por un lado al inmigrante como una víctima, pero por otro lado el inmigrante, como bien lo decía mi profesor, como quien trae la amenaza o como quien perturba el orden. Se puede ver como también es una víctima que es revictimizada por medio de las categorías que están un poco adjudicadas a él. Por ejemplo, ver cómo se puede conocer en unas pocas noticias que yo creo que aquí la compañera nos puede corroborar de, por ejemplo, vienen con hambre, vienen sin dinero, se mueren por comer basura o se mueren por comer yuca amarga, pero que son tanto como también la apelación y
la relación que hay también con la apelación a la pobreza de una manera muy victimizante y aparte de nuevo revictimizar a la víctima con categorías que en sí apelan a una no dignidad del ser humano. Entonces esa es la primera parte. Entonces dos discursos que se pueden un poco estar sobrepuestos, pero que al mismo tiempo son contrarios y que al mismo tiempo configuran un discurso que, como bien se sabe, los medios de comunicación y más que toda la prensa pues pertenece y tiene un discurso político que es intencionado y que realmente marca como una línea y marca una relación directa con algunos intereses que bueno, después un poco se van a poder evidenciar. Entonces tenemos también un individuo sin historia, es decir, se muestra al inmigrante venezolano como un individuo que no representa una carga histórica detrás, no se demuestra con un nivel cultural de su propio país, con un nivel diverso, con un nivel económico, sino que se muestra el individuo como en una homogeneización, digamos por así decirlo, en la que solamente importa el individuo en sí, en un momento contextual y en este mismo momento. Es decir, el venezolano que llega a robar, el venezolano que llega a delinquir, la mujer venezolana que llega a trabajar en la prostitución, ¿sí? Pero no se muestra la causalidad de por qué, no se muestra por qué llegaron, sino simplemente el hecho en causa, o sea, el hecho en facto, más no el hecho del por qué. Tenemos algo que también es muy curioso, y fue que se puede connotar en las noticias tanto del tiempo como el espectador, y es el uso de la negrilla, que se puede connotar cuando uno lo lee, y es de subraya las palabras que no tienen un aspecto peyorativo, que quieren marcar o que quieren ser propiamente identificadas de una para la persona que lo está leyendo. Es decir, uno puede incluir, por ejemplo, aquí decimos, como tienen venezolanas embarazadas, está en negrilla, mientras que lo que viene después o lo que está antes está en un texto normal. Creo que es algo también que es un poco intencionado y que vale la pena resaltar. Tenemos otra categoría que es un versus del Estado benefactor en contra de los inmigrantes venezolanos, es decir, hasta el momento no hemos encontrado ninguna noticia en que el inmigrante venezolano como persona haga algún acto bueno dentro del país. Es decir, no se puede decir, por ejemplo, un venezolano llegó a Colombia y accionó de una manera que contribuyó a algún tipo de acción, digamos. Mientras que el Estado en algunas noticias, como por ejemplo fue la que salió hace poco, de cómo el Estado está brindando el servicio médico a los venezolanos, se muestra el Estado como un Estado que protege, que los incluye, digamos, pero nunca el inmigrante como una persona que trae algo bueno, sino el inmigrante como una persona que en sí misma representa un crimen o que representa la ilegalidad o la irregularidad con la que es constante denominarlos. Aunque también está un poco relacionado de cómo el inmigrante en la prensa colombiana, en el espectador y el tiempo, siempre se habla del inmigrante irregular. Nunca se nombra el inmigrante irregular que llega a Colombia, digamos, de manera para estudiar su profesión o para hacer algún tipo de contribución al país. No sé, ese venezolano no está. Está el inmigrante irregular que llega un poco sin los papeles, que llega a trabajar informalmente, que como se nombran muchos, y se nombra es como la capacidad que tienen para aumentar la informalidad, para aumentar el peligro, para perturbar la seguridad, para hacer una incomodidad. Un poco se puede contrastar un poco con el marco teórico, y es esa diferencia que, aunque es aceptada, también incomoda. Es decir, se acepta al inmigrante venezolano con una categoría diferente, una categoría diferenciada, que también es la configuración del otro, de cómo el venezolano es diferente al colombiano. Los colombianos tenemos nuestras prácticas y llega un venezolano a irrumpirlas, pero es una diferencia que, aunque se acepta, porque el Estado colombiano tiene en cierto modo la obligación de acoger a los inmigrantes que llegan. Sin embargo, es una diferencia y una diversidad que no es totalmente aceptada, sino una diversidad que en cierto modo está reiteradamente violentada. Que eso se puede notar, digamos, mucho en el lenguaje, en el uso del lenguaje y las expresiones, e incluso en las citas que el mismo espectador hace. Es decir, en el espectador nunca, o muy pocas veces más bien, se connota que entrevistan o que dan la opinión al testimonio de una persona experta en el tema, sino más bien es de las personas del común, de las personas que se han visto afectadas por la inmigración. También son citas que en cierto modo son intencionadas y que también tienen mucho que ver no solo de las personas del común, sino de los personajes políticos que también dan su opinión acerca de la inmigración. Es decir, puede que en realidad la frase en contexto o el testimonio en contexto deja dilucidar otra cosa. Sin embargo, en el testimonio que dan propiamente deja dilucidar algo digamos, propiamente de la inconformidad que tiene la mayor parte de los colombianos con respecto a la inmigración venezolana. Aunque esto es curioso, y fue una noticia que habla sobre las trabajadoras sexuales que han llegado a la frontera con Cúcuta, o las trabajadoras sexuales que han llegado al centro, a la ciudad, y se nos connotan mucho los temas morales de fondo. Es decir,
cuando se habla de la trabajadora sexual colombiana, es trabajadora sexual, pero si es venezolana es prostituta. Hay una carga, digamos, simbólica y un poco social ya diferenciada. Es distinto decir como que es trabajadora sexual, hay que es prostituta. O sea, ya hay algo ahí de por sí que marca una diferencia también un poco, como digo, simbólica en la diferencia del lenguaje. También el hecho de por ejemplo, como se narraba en una noticia, de cómo cuando había prostitución por parte, más que trabajo sexual por parte de las colombianas en la frontera con Cúcuta, no pasaba nada. O sea, era algo que en cierto modo estaba aceptado y estaba normalizado ver trabajadoras sexuales colombianas, pero cuando llegan trabajadoras sexuales venezolanas, ya es el punto que estalla, digamos, la inconformidad social. Entonces ya hacen marchas de la familia, de que se respete la familia colombiana, y esto es algo ya muy ligado a un tema moral directamente, que es un discurso político que también ya está un poco legitimado por gran parte de la sociedad colombiana, que es el tema de preservar la familia, de cuidarla, de proteger lo que, realmente proteger lo que ya está establecido, pero en Colombia, no alguien que llegue por fuera a perturbarlo. Tenemos también algo que es propiamente un problema estructural de fondo que se nombra en las noticias, es decir, en muchas noticias también se nombra que hay un problema estructural de fondo en la migración colombiana, o sea, que Colombia ha sido un país que no ha tenido las cualidades para poder sobrellevar los flujos migratorios que han llegado, y sin embargo es un problema que aunque se nombra no se trasciende, o sea, no se profundizan porque hay un problema estructural de fondo con las migraciones que llegan a Colombia, y más porque muchas de las migraciones que llegan a Colombia bien se sabe que Colombia es un país de paz, en donde muchos migrantes llegan y quieren ir a otro país, pero eso no se nombra. Realmente lo que se nombra es cómo en este momento la migración venezolana es la que está afectando directamente, y como se nombra, por ejemplo, en muchos textos, como ha provocado, entre comillas, riñas, ha provocado una amenaza. Por ejemplo, en una noticia que encontramos también es como robaron una persona y el ladrón tenía acento venezolano. Sí, o sea, es como también se trata de configurar ese imaginario, que también está un poco más legitimado con lo que Habermas llamaría el patriotismo constitucional. Es decir, en las noticias se ve también como cuando el espectador, patriotismo constitucional, es decir, cómo se habla, por ejemplo, de las noticias cuando habla directamente el espectador del tiempo, se apela directamente a una normatividad, es decir, se deportan porque son migrantes irregulares, se deportan porque no tienen los papeles al día, se deportan porque hacen algo que está contra la ley. Entonces también se ve al inmigrante como quien generalmente transgrede la ley, como quien generalmente viola la ley. Pero también está directamente relacionado con cómo las leyes colombianas entran a ver al inmigrante, y es como, bueno, como les nombré anteriormente, está la gran diferencia entre la inclusión y entre la aceptación. O sea, los incluimos para que sean como nosotros, o los rechazamos en su diferencia, que también es lo que se puede ver un poco en los análisis que hemos hecho. Aquí esto es algo que también es la deshumanización del inmigrante. Es decir, siempre los hablan como el número de inmigrantes, las cifras de inmigrantes que llegan, los porcentajes de inmigrantes que llegan, como si fueran una masa homogénea de personas donde los inmigrantes fueran solamente uno, fuera unidireccional, por así decirlo. O sea, no hay heterogeneidad entre los inmigrantes, simplemente están los inmigrantes venezolanos que llegan. Eso también es algo curioso porque dentro del encaje de poder como si fueran, o sea, el porcentaje connota simplemente como una llegada masiva, o sea, como si realmente estuvieran llegando a ocupar algo que es propiamente colombiano, y está el tema del nacionalismo, llegan a ocupar el territorio colombiano siendo venezolanos, es decir, como ese porcentaje que ha aumentado la cifra de inmigrantes irregulares en tal por ciento, o sea, también ya apela mucho a la guerra, o las olas de venezolanos que llegan como si en realidad fueran algo descomunal, que aunque sí el Estado colombiano no tiene las herramientas para poder brindarles realmente una protección válida a los inmigrantes que llegan, ¿no? Entonces también está como la culpabilidad es directamente al país del que migra y no al país que los recibe. Es decir, también está como se connota al inmigrante en sí mismo como la representación de la crisis que vive el otro país. Entonces vemos al inmigrante que llega con hambre, o al inmigrante que llega sin dinero, al inmigrante que llega sin trabajo, al inmigrante que tiene que desvalorarse por trabajar por cualquier cosa, por cualquier dinero, que está relacionada con la idea de que le quita el trabajo entonces a los colombianos, el inmigrante que entre comillas se regala por trabajar. Entonces ahí también tenemos la idea de cómo el inmigrante representa en sí mismo no el sujeto y no el individuo, sino la crisis del país del que migra.
tenemos también cómo se nota una culpabilidad, no solo del país del que migra, sino también una culpa que se puede ver de las personas que los ayudan. Es decir, por ejemplo, noticias se connotaba también como se deportan 8 colombianos, por ejemplo, o 21 venezolanos, perdón, por trabajar en algún tipo de empleo. Por ejemplo, generalmente salen en ciudades como Medellín, que es una de las que más salen. Pero entonces es que la culpa es de las personas que lo ayudan, porque si saben que son irregulares, ¿para qué los contratan? Entonces se ve directamente cómo estas personas representan no cualquier colombiano, sino no representan cualquier colombiano, sino el colombiano promedio, el colombiano, por así decirlo, común, que se ve afectado directamente con la inmigración. Entonces, por ejemplo, el colombiano que al tener su negocio y contrata un venezolano inmigrante, le clausuran el negocio porque es irregular. Se ha afectado al colombiano promedio que al ser vendedor ambulante, por ejemplo, llega un vendedor ambulante venezolano y le quita el trabajo porque vende las cosas más baratas. Entonces se nota también como hay un factor de identificación claro en el que, como decía anteriormente, no se entrevista al experto, sino se entrevista a la persona que es más fácilmente reconocible como un par entre hermanos colombianos, por así decirlo, como lo que diría un poco Habermas con que el lazo con que el lazo de parentesco no solamente consanguíneo, sino también es territorial, somos hermanos de patria también. Entonces entre nosotros mismos, si nos vemos afectados, pues también eso es como me afecta a mí en mi individualidad que llegue alguien a perturbar como ese orden de nuevo. Bueno, aquí también es algo importante y es como las noticias, al menos que hasta ahora hemos revisado, se desconoce completamente el factor bueno de la inmigración. Es decir, nunca se muestra la cara buena de la inmigración, al menos desde la inmigración venezolana propia, siempre está de antemano o a priori el desmoronamiento de Venezuela, la crisis económica, la crisis política, el por qué migran, pero realmente nunca se nombra en qué podría contribuir, cuáles podrían ser las alternativas, o incluso nunca se habla de cómo el venezolano puede o no estar sufriendo por características o factores como la educación, como la salud. Eso no se nombra, o hay un desinterés, o hay simplemente la necesidad de no mostrar esa cara del inmigrante, en el que también es un individuo que, aunque sí se apela, digamos, un poco como a la vulnerabilidad, de cómo, en muchas noticias, de cómo es que toca hacerse cargo de los venezolanos, es que toca darles comida, como si en realidad fueran personas indefensas en las que vienen en una situación totalmente, como digo, de vulnerabilidad, en las que no pudieran defenderse por sí mismos, sino necesitan el asistencialismo completo del país al que llegan. Bueno, aquí les nombraba como que se apela a la normatividad. Aquí un tanto vuelvo a repetir que es una víctima sin rostro, es decir, nunca se sabe quién es el venezolano, o sea, quién es el que sufre, quién es la persona, no simplemente es la masa pues, de venezolanos, no hay una individuación de por sí, sino simplemente la cantidad de venezolanos que llegan ya sea por medio de cifras, son números que lo rectifican. Aquí es importante lo de la reafirmación de la segregación espacial. En una noticia hablaban del barrio de Venezuela, es como también se configura por medio del espacio una segregación por medio de los inmigrantes. Entonces también es como los medios de comunicación también tratan de legitimar esa visión de que tenemos que estar separados porque no son iguales que nosotros, o la parte en la que hablaba del pasaporte, del permiso especial de permanencia, por ejemplo, de cómo también marca la diferencia, marca la configuración del otro, porque también aunque les demos el permiso, porque usted lo nombra, el permiso de estar acá, se marca la diferencia de que siguen no siendo colombianos. Es un poco lo que decía Sayat, de cómo el punto máximo de la naturalización sería dar propiamente la nacionalidad. Sin embargo, eso hasta ahora como que no está muy bien, o no hemos llegado a todo este análisis de configurar cómo está viendo el Estado colombiano eso. Esto también nosotros, entonces es la configuración del otro nuevamente. Cuando nos dice, bueno, al fin cuántos venezolanos hay, al fin cuál es la verdadera cifra, o sea, no es cuántos venezolanos como personas hay, sino cuál es la cifra en sí, cuál es el porcentaje en realidad que han llegado, o sea, cuántos hay, no importa esa realidad. Entonces también lo reiterativo de que hay un país en crisis, de que realmente si migran es por algo, entonces también hay algo que en el otro país está mal, que por tanto si algo está mal allá, pues el inmigrante carga como con la carga negativa de lo que ha sido su país. Y eso ya un poco es lo que decían sobre la migración pendular, que pues son las personas que van, vienen, pero pues no se quedan en el país como tal. La migración regular, que es quienes viajan con sus papeles, y la migración irregular, que es de la que más se habla realmente, y también como en muchos testimonios muestran, es como el chico profesional que llega acá y tiene que entonces trabajar como vendedor, o la chica abogada que llega acá y tiene que trabajar como trabajadora sexual, o también vuelve otra vez a dar el factor clave de identificación
de cómo también puede esta migración, también puede estar totalmente relacionada a personas del común, pero que así llegan a perturbar el orden social. Pues ya que aquí por último pues son algunas de las citas que hemos colocado por ejemplo del tiempo, pues yo creo que volviendo a reiterar sería un poco como cansón, pero pues, algunas que son sí, por ejemplo acá es una del espectador, por ejemplo las trabajadoras sexuales colombianas alzaron su voz de rechazo a la llegada de estas mujeres porque aseguran que es una competencia desleal. Entonces ya está de fondo el hecho de que pues, es una competencia que llega a quitarles el trabajo, etc. Bueno, aquí está, hacen una o dos piezas improvisadas donde muchachas, sobre todo venezolanas, atienden a los clientes en condiciones incómodas y sin las condiciones de salubridad como para animales prácticamente. También está como el hecho de hasta qué punto se puede darse una salubridad donde ya de por sí un trabajo sexual, pues como si las trabajadoras sexuales colombianas en realidad tuvieran el acceso a una salubridad, donde en realidad el Estado colombiano les brinda a las propiamente colombianas unos derechos. Entonces ya vienen un poco como a comparar, a decir de que son las venezolanas las que han traído el problema de la prostitución. Por ejemplo acá son unos 25.000 venezolanos entran a diario a Colombia y un número igual sale. En un tránsito circular para comprar alimentos y para ganar dinero en trabajos informales. Es reiterativo el uso de la informalidad, de cómo vienen al país para aumentar. Entonces muchas veces también se hablaba de cómo los venezolanos son como el punto que estalla en cierto modo. Entonces ya estamos en crisis, pero vienen a un poco como a aumentar la crisis. Entonces, por ejemplo, como si ya no hay trabajo, si de por sí Cúcuta es uno de los como trabajo informal, pues llegan los venezolanos a aumentar. Bueno, aquí cuando vendedores de ropa. Entonces hay una noticia también que yo creo que la han escuchado, que es la del alcalde de Bucaramanga, que dice cómo llegaron limosneras, desocupados, prostitutas, donde dice abiertamente pues no podemos echarles balas, pues nos toca aceptarlos. Entonces también está como el hecho de cómo el discurso también está muy encaminado a cómo desde la política, como el discurso político va a estar encaminado, también se nombraba mucho como los presidenciales van a estar encaminadas a lo que se diga actualmente de inmigración. Porque también es el hecho de que muchos políticos se han manifestado, por ejemplo, María Fernanda Cabal, cuando hablaba sobre la dictadura y cómo tenemos que brindarle la mano a los venezolanos porque están en crisis. Y también esto es como un factor muy clave en el momento de poder analizar cuál va a ser el posicionamiento de los candidatos presidenciales en el momento de hablar de inmigración venezolana. La llegada ilegal de venezolanos, por ejemplo, que ejercen en prostitutas, unos que hablan, por ejemplo, como que llega una estampida de venezolanos. Y bueno, aquí también como que están relacionados con robo, narcotráfico, delincuencia, inseguridad, o sea, también como se habla directamente del venezolano que llega a delinquir. Pues por ejemplo, había una noticia en la que decía, hay un colombiano y dos venezolanos, pero el colombiano nunca apareció, porque no solamente los dos venezolanos, ni siquiera como personas, sino como los dos venezolanos que llegan, pero el colombiano, aunque hacía parte, no lo nombraron, está de por sí y de antemano era el venezolano que está inmerso en las redes de narcotráfico. Entonces también tenemos cuáles son las expresiones reiterativas, que pues, por ejemplo, que andan deambulando por las calles, o el de andan vagando por las calles sin ningún propósito. El de venezolanos siempre se recalca el hecho de venezolanos también una apelación directamente al nacionalismo, el hecho de estar indocumentados, de ser irregulares, de trabajar sexuales, de ser prostitutas y obviamente de, como ya lo he reiterado muchas veces, de pertenecer directamente al trabajo informal. Bueno, realmente ya llegó el Diego, que es compañero que estudia acá en la Javeriana, la maestría en literatura, y con él hicimos un video que es parte de una campaña por la hospitalidad, ¿sí? Y Diego nos hizo pues fue parte clave, y después llego ahí, les pongo el video y si quieren después ahí charlas, ¿te parece? Bueno, entonces eso va a ser la segunda parte. La primera parte, yo quisiera como proponerles unas claves, unas categorías que yo creo que son sumamente importantes para entender primero el momento que está viviendo Colombia con respecto al tema de la migración. Bueno, ahí empiezo. Yo creo que efectivamente uno de los conceptos muy claves es imaginario. Me parece a mí que yo he tenido como he participado en debates con esta gente de la Cancillería, uno los escucha también en televisión,
yo creo que todos, este gobierno colombiano nos quiere llevar como a tener un imaginario de la migración. O sea, la migración ocupa un papel fundamental en este gobierno y ahora le explico. Primero, la migración es clave para mostrar el desarrollo. O sea, antes nadie llegaba a Colombia y ahorita Colombia es una tierra de oportunidades. Si tienen duda, pregúntale a Edson, pregúntale a Felipe. ¿Sí? Es una tierra de oportunidades. Y de amor. Sí. Entonces, eso es, y de hecho, la política pública de Colombia sobre migración, que es el primer gobierno que tiene una política pública, es una política pública montada sobre el desarrollo. O sea, ya somos desarrollados porque ya estamos recibiendo a migrantes que vienen de todo lado. Y aquí pues uno recibe un montón de invitaciones para dar testimonio de cómo Colombia se ha vuelto una tierra de oportunidades. Yo ya he mandado un par de invitaciones también a Felipe para que vaya a hablar de eso, ¿no? Entonces, prácticamente uno le obligan a uno como a dar testimonio de ayudar a este gobierno a construir este imaginario de Colombia como país desarrollado, ¿no? Y eso, la migración es un ejemplo concreto. Y otra cosa es que ya los colombianos pueden ir sin visa a Europa. Eso ya es para que vean que ya estamos mirando más para allá que para acá. Bueno, eso una pieza fundamental en cómo el Estado, el gobierno colombiano quiere administrar nuestro imaginario utilizando el tema de migración para presentar otro país. Y en este imaginario, desde luego, los venezolanos, los haitianos, los cubanos, los peruanos, los que somos realmente pobres, pues ahí por eso tenemos un gran problema en Colombia, porque ya que somos ya del otro lado, y ahí nos están llegando muchos chicharrones, o sea, ya hay que hacerse cargo de los venezolanos, los haitianos, etc. Y entonces, en este imaginario se muestra que Colombia, para el tema de migración, es un país que es un gobierno que tiene muchas dificultades. Cuando uno escucha a estos funcionarios públicos, pareciera que los que manejan migración en este gobierno son los que tienen más problemas, son los que están trabajando con más dificultades, ¿sí? Entonces, un poco eso, de que ya no estamos en el desarrollo, y por lo tanto, y además hacen un estudio prospectiva de cómo va a ser la migración en Colombia, y además la OIM, no sé, ¿para qué putas ahí se fueron a hacer eso? Ahí la conclusión es que Colombia va a estar tan bien después del postconflicto, que ahora sí van a llegar migrantes, muchísimos migrantes. Es un panorama de mucho miedo. ¿Por qué? Porque ya vamos a estar tan bien que van a llegar muchísimo. Y una cosa que preocupa y que al mismo tiempo me hace enojar muchísimo es que se invisibiliza la migración real. Por ejemplo, los casi 8 millones de migrantes internos que tenemos, de desplazados internos que tenemos en Colombia, no se habla de eso. No se habla de eso. ¿Sí? Es como si eso no existiera. Los 8 millones de migrantes externos. Internos, también son migrantes, los desplazados internos también son migrantes. Y desde luego es una invisibilización total. Y tenemos otro flujo de migración muy complicada, que es la migración de los afro-bonaerenses de Buenaventura hacia Chile, que cada vez son más, y tampoco se habla de eso. En Chile sí. ¿Cómo? En Chile sí. Claro, en Chile, incluso en Perú se habla de eso. Pero uno llega a esos debates con estos manes, no hablan pero para nada de eso. Y cómo se presenta a Colombia, como un país de destino, un país de oportunidades, ¿sí? Y otra cosa que molesta muchísimo es que nosotros lo que hacemos, estos migrantes que llegan, los haitianos, los venezolanos, los cubanos, son gente implicada en el tráfico.
O sea, la manera, la categoría en la cual se les acomoda es tráfico. Por eso la deportación es la medida. Por ejemplo, en el caso venezolano, hace muy poco, con este dispositivo de PEP, que tiene unas restricciones muy tenaces, pero la medida que se utilizaba para los venezolanos también, para los haitianos. Por ejemplo, el año pasado dijeron, Migración Colombiana dijo que deportó a más de 20.000 haitianos, que eran gente implicada en el tráfico. Pero cuando uno mira la televisión, pues son mujeres, son niños, ¿sí? Entonces es una gente que visiblemente necesita la protección internacional, por lo menos la asistencia, y en cambio la respuesta que da el gobierno colombiano es justamente por la deportación, ¿sí? Y eso es porque pues nosotros aquí hacemos cumplir la ley, la norma migratoria. No somos como los otros países que dejan pasar. Por ejemplo, Ecuador es un colador, ¿no? Y los países centroamericanos, pues lo que hacen es complicidad al dejar pasar esos cubanos, al dejar pasar, ¿sí? Y uno dice, pues aquí estamos en el primer mundo, pues desde luego hay muchos colombianos que siguen saliendo de este país por la violencia, que siguen saliendo por el país por la pobreza, que siguen saliendo del país en busca de otras de oportunidades. Entonces, un poco, me parece a mí que es sumamente importante darle su peso al tema del imaginario en esto que está pasando en Colombia, porque realmente la migración juega un papel fundamental en este objetivo del gobierno de administrar el imaginario. Eso es un concepto, una categoría del conciudadano haitiano Michel Bouf-Trouillot, que ahorita voy a retomar en el caso más adelante también. Entonces, bueno, eso un poco como una introducción. Otra cosa es que en esta administración del imaginario, pues desde luego a una geografía imaginada. O sea, al otro se le da un lugar, ¿sí o no? El otro, por ejemplo, en el caso de las migraciones, el otro viene de afuera. Y yo creo que más que nunca en Colombia, Venezuela ha estado tan importante en el discurso. Y seguramente en las próximas elecciones, después del tema de la paz, yo creo que Venezuela va a ser el segundo tema más importante. Entonces, en el caso de las migraciones, el otro viene de afuera, es ahí. Y además, otro concepto que es muy importante que les quiero sugerir aquí, es la hostilidad. Y la hostilidad es justamente cuando el otro que viene de afuera, lo vemos como una potencial amenaza. O sea, el otro viene de afuera, se construye como extranjero, pero además de eso, se le construye como enemigo. Se le construye como enemigo. Ahorita voy con el caso venezolano, pero me gustaría aplicarlo más, y así lo hice en una investigación que yo hice, en el caso de los colombianos, en el caso de la guerra en Colombia. Yo creo que la guerra en Colombia no se puede explicar sin el concepto de la hostilidad. Por ejemplo, la hostilidad, lo que nos dice ahí, es decir, de construir al otro como enemigo, que se puede matar, ¿sí? Ha jugado un papel fundamental los medios de comunicación en la construcción del enemigo, ¿sí? Y además, en el caso de Colombia, de la guerra, el enemigo es un conciudadano. Es un conciudadano. Entonces, ahí hay unos autores gringos que dicen que no puede haber guerra, por lo menos guerra contemporánea, sin un enemigo. Hay que forzosamente crear al enemigo. Dice así: la guerra es inconcebible sin una imagen claramente definida del enemigo. Yo creo que la gran pregunta que no se pueden contestar los del Centro Democrático es: ¿por qué en pleno siglo XXI se puede justificar la acción y el hecho de matar al otro y a un otro que es conciudadano?
¿por qué se puede matar al otro? ¿Por qué la guerra? Entonces yo creo que ahí es sumamente importante entender que justamente se puede hacer porque se define, se construye, se representa al enemigo de una manera tan poderosa que la sociedad, incluso la persona que no tiene nada que ver con eso, acepta que ese sí es un enemigo, ¿sí o no? Y a veces uno escucha a colombianos comunes y corrientes sosteniendo discursos de la élite. Este es el discurso del enemigo, ¿sí? Bueno, entonces, ha sido tan poderoso, por ejemplo, en el caso colombiano, de esta construcción del enemigo, que no solamente se justifica que se mata al enemigo, sino que hay que celebrar que sí se mata al enemigo. Un poco eso es para entender cómo es muy poderoso este tema del imaginario, de esta capacidad de construir al enemigo. Y según yo, con eso termino esta parte, me parece a mí que en Colombia no vamos a lograr una paz duradera si no logramos romper con el proceso de construcción que ha habido en el país, proceso sociopolítico, mediático, cultural del enemigo. Y eso ha tenido unos mecanismos, unos procedimientos, unas instituciones, unos programas, e incluso la familia. Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia, cuando uno se pone a comer con su familia, bueno, en mi caso con los suegros, con las suegras, con el suegro, como si tuviera un harén, ¿no? Con el suegro y con la suegra, pues los comentarios que se hacen viendo RCN o Caracol, pues son comentarios que justamente dan cuenta de eso, de que pues, a este hijo de puta le toca matar, ¿sí? La manera como se habla, ¿sí? De los delincuentes, y en casos exagerados incluso del homosexual, ¿sí? O sea, unos discursos realmente violentas que justamente expreso de eso. Y por eso no hay que sorprenderse que haya ganado el no en este país, porque todavía la guerra está en la cabeza de la gente, la guerra está muy fuerte en el imaginario de la gente, porque ha sido un proceso muy largo, muy complejo y muy bien hecho de construcción del enemigo, de lo que se llama enemy making. O sea, realmente cuando habla Uribe, si uno no se pone como académico, le cree. ¿Sí? Bueno, entonces yo creo que eso es como sumamente importante para entender el concepto de imaginario, y eso se aplica no solamente a migración, sino a nuestra historia como más reciente, ¿sí? La historia que estamos viviendo en este momento. Y yo creo que esto que le da mucha fuerza a lo que estoy trabajando y que también está trabajando la Compañía de Jesús, la hospitalidad. Yo creo que realmente es casi imposible luchar contra esta hostilidad, contra esta construcción del enemigo, sin construir otra cosa. Si la hostilidad nos lleva a ver al otro como enemigo, a tratarlo como enemigo, porque cuando dices enemigo es que sí se le puede matar, ¿no? Eso es lo que dice, digno de matar. Entonces la hospitalidad es lo otro, que justamente el otro que es diferente, eso que es extranjero, pues ese otro hay que verlo, hay que tratarlo como un ser humano, digno, con dignidad y con sus derechos humanos. Yo creo que aquí yo creo que la sociedad colombiana estamos atascados. Yo creo que la gente se ha roto mucho lo que se suele llamar el tejido social. Creo que hay mucha desconfianza en el país, ¿sí? E incluso lo vemos los que trabajamos con los colombianos en el exterior. O sea, realmente una gente que hay, incluso con los desplazados forzados internos, ¿no? O sea, realmente esta gente, o
sea, sin ni siquiera ir a los venezolanos o a los haitianos, a esos colombianos que han vivido fuera del país por culpa del conflicto armado, que son más de 500,000 de colombianos. Desde luego, el país todavía no los ha integrado. O sea, todavía los seguimos mirando como extranjeros. Por eso yo hablo también de, son ciudadanos extranjerizados. No los vemos como... los prejuicios que tenemos con ellos son muy recientes. ¿Sí? Creo que eso lo hemos de decir. Si esta es algo habrá hecho, ¿no? ¿Sí? O otra cosa, pues ahí se fue allá, ¿no? Nos dejó con el chicharrón, ¿no? Qué cobarde. ¿Sí? O sea, realmente es un montón de construcción que hemos hecho que realmente impide, desde luego, ver y tratar al otro como conciudadano y mucho menos como ser humano. Por ejemplo, el gran problema que de pronto, que seguramente estamos teniendo en Colombia, es después cómo convivimos con los reinsertados. O sea, hasta ahí, hasta en eso tan profundo llega la hostilidad, y por eso es tan importante la hospitalidad, desde luego, para construir una nueva geografía del imaginario, pero hospitalario. O sea, el otro hay que aprender a acogerlo, a recibirlo como amigo, como un semejante, en la propia casa, en el hogar, como uno de nosotros. Yo creo que el proceso de paz, los académicos lo criticamos muchísimo al Estado, mira, le falta eso, le falta lo otro, pero yo creo que nos preguntamos muy poquito por la sociedad. Y yo creo que lo que pasó con el plebiscito nos debería de llevar a cuestionar también la sociedad. O sea, ¿esta sociedad realmente está lista para realmente volver a devolverle la dignidad a las víctimas? Eso es uno, pero por el otro lado a recoser los tejidos rotos, a reestructurarse, a reunificarse. Lo que hoy en la mañana me dice una profesora, que eso es el centro profundo de la reconciliación. La reconciliación es poder volver a hacer la asamblea, volver a sentarnos juntos, volver a hablar juntos, volver a ser como una sociedad compuesta de personas diferentes. Y eso me conecta, con eso ya paso la palabra a Diego, y ahí conecto el video. Por eso a veces en Colombia se habla de que nunca este país ha tenido como la tradición de acoger a extranjeros. Colombia, Venezuela. Quienes no han ido a Venezuela, no solamente los colombianos, los haitianos también, todos los europeos han ido a ver. Por eso Venezuela es un país, prácticamente es muy difícil encontrar a alguien que no tenga doble nacionalidad, ¿no? Pero todos ya hay pueblos, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Y entonces, no, en Colombia nunca hemos tenido extranjeros, por eso no sabemos ahorita cómo lidiar con los migrantes. Pero uno dice, pues si en Colombia, igual en Estados Unidos, en otro lado, a lo que nos hemos dedicado es a reproducir a extranjeros. A mí nadie me va a decir que los negros en este país no son extranjeros, que los indígenas no son extranjeros, que los campesinos no son extranjeros. No tienen un lugar en el país. Yo siempre que doy clases pregunto a los estudiantes, ¿cuántos profesores negros han tenido ustedes? Ah, pues usted, profesor. Pero yo soy extranjero. Yo entiendo que de lo bueno poco, pero tan poquito ya es exagerado, ¿sí? Entonces realmente es un país en los que nos hemos dedicado a excluir, ¿sí? A mantener a la gente en una situación de extranjerización precaria. Por eso me parece a mí que es muy importante el tema de los migrantes, no dejarlo como migrantes, relacionarlo con los colombianos extranjerizados del extranjero, extranjerizados afuera, y también los múltiples grupos sociales que han vivido en este país antes de la independencia y después como extranjeros. O sea, realmente la hostilidad es algo muy complejo
y que pues, los migrantes en este momento pues están siendo, están evidenciando eso, ¿sí? Entonces yo creo que de ese tamaño lo dejamos y por eso, pues no es por eso, pero en el marco pensamos que era importante en la empezar con la hospitalidad en casa. Me parece a mí que la hospitalidad requiere de una reflexión muy sobre la globalización, que yo la hago, pero esto empieza en casa. En casa significa, pues, en la Javeriana. Entonces la llamamos hospitalidad javeriana. Y bueno, el objetivo es justamente eso, ¿no? Romper con este imaginario de hostilidad y aportar a la construcción de un imaginario hospitalario, ¿no? Y hemos encontrado que hay que construir otra narrativa, porque en Colombia, y yo creo que en el mundo, la narrativa que hemos tenido es una narrativa que dice así: la migración es algo ajeno, no tiene que ver conmigo, la indiferencia, ¿sí? La migración es un problema para el país, es una visión muy criminalizante. Los migrantes nos vienen a quitar el empleo, ¿sí? Incluso, sí, o son pobrecitos. Por ejemplo, todo el discurso del Centro Democrático. De hecho, Migración Colombia dice que es muy posible que el Centro Democrático llega con una propuesta para acoger a favor de los venezolanos, porque son pobrecitos que son víctimas de una dictadura horrible. Entonces, pues toca acogerlos, ¿sí? Entonces, para que vean que el infierno está empedrado de buenas intenciones. Entonces hay que crear otra narrativa, ¿no? Y en esta narrativa diferente que estamos construyendo, pues desde luego pues hemos empezado con Diego, y me gustaría ya mostrarles un videito que hacemos con Diego donde él habla, ¿no? Diego, ¿estás de acuerdo que pasemos eso? ¿Puede pasar? Ya, ¿qué dice Diego? Bueno. Entonces, ojalá que tenga volumen. Ay, no, toca conectar. Es que esto a veces El audio del de pronto Acá, ¿cómo se hace así? acá, eso es lo que quería hacer. Exacto. ¿No? Ahí. Reiniciar el computador, pero no sé si se automático o sea, si solamente automático. Yo veo que puedo hacer. Sí, yo creo que es importante cuando hablamos de imaginario Ahí está. que hablemos de pues, cosas que no sean solamente discurso académico, ¿no? No se olviden que hay tinto ahí, ¿eh? Sí, por Quieren tomar favor. un tintico, Porque- que traer son arregla el... Sí, y ya damos el... Mar abierto. Algunos caen en un yate, otros caen en una lancha o en una balsa, y otros simplemente caen en el agua y tienen que luchar por no hundirse. Yo siento que actualmente estoy agarrado de una tabla que es la Pontificia Universidad Javeriana, así que yo creo que en general la Javeriana me ha hecho sentir como en casa. Estoy cursando una maestría en literatura en Bogotá y también pertenezco a una asociación llamada ASO Venezuela, que entre otras funciones brinda asesorías legales, migratorias a los venezolanos que viven en Colombia y tienen dificultades con el empleo, la salud, la vivienda. Considero que entre dos países hermanos no debería haber fronteras, somos
casi la misma nación, y pienso que hay mucho que trabajar en el tema migratorio para mejorar las vidas o al menos facilitarles la estadía a todos los venezolanos que están aquí en Colombia, a todos los colombianos que están en Venezuela. Considero que las migraciones contribuyen positivamente en su mayoría a los países, así que no hay que ver con malos ojos las migraciones, sino hay que darle siempre una oportunidad. Cruzar de un lado a otro a través de un puente puede simbolizar un poco lo que significa la migración, y ese puente puede ser un camino tortuoso, un camino difícil, o puede ser también un camino más ameno, más agradable. Yo siento que la Pontificia Universidad Javeriana me ha ayudado precisamente a que ese cruce del puente sea menos tortuoso y sea mucho más ameno. Mi nombre es Diego Maggi, soy H, soy Humanidad, soy Hospitalidad. Bueno, con eso yo terminaría mi breve presentación. Y bueno, pues aquí estamos los cuatro. No sé, Diego, ¿quieren hacerle preguntas a Diego? O Diego, ¿quieres decirle, ya que estamos hablando de la migración venezolana, eres migrante venezolano, parte de eso? Ok. No, bueno, pudiera agregar que estoy trabajando conmigo en el video en una asociación que se llama So Venezuela. Llevamos tan solo unos pocos meses, como unos 5 meses trabajando, pero bueno, la experiencia ha sido bastante nutritiva porque he podido entender un poco más la migración de los venezolanos, y si bien hay una gran mayoría que nos busca para sobrevivir, para preguntarnos cómo podemos ayudarlos para conseguir trabajo, para conseguir un seguro médico o una vivienda. También hemos hecho actividades no solo para sobrevivir, sino para vivir. O sea, hemos hecho, por ejemplo, un mercadito venezolano donde fue muchísima gente y compartimos y comimos sí, arepas, cachapas, comida venezolana. Entonces, yo creo que actualmente sí está todo ese tema de los venezolanos que vienen y están aquí de forma irregular, pero hay que pensar también cómo hacemos para que la gente no solo sobreviva aquí en Colombia, sino viva bien, quiera este país aun cuando sea extranjero. Entonces esa es como una de las tareas complejas que tenemos por delante, ¿no? Y un poco, como han dicho aquí los oradores, quitarnos ese estigma de que los venezolanos venimos aquí a quitarles el trabajo a los colombianos, que venimos aquí bueno, trabajar en las calles de forma informal, que venimos aquí a robar. Hay que quitar un poco esa mentalidad. Y para ver qué más pudiera decir, bueno, yo estoy haciendo mi tesis precisamente sobre las migraciones, pero en el ámbito literario. Y ahorita hay todo un movimiento literario sobre la no pertenencia, una literatura que no busca definirse en un género, en un tipo de arte, sino más bien en lo impropio. Y hay un autor que se llama Roberto Espósito que dice que lo común de la sociedad es lo impropio. O sea, cada uno es diferente y al final lo heterogéneo es lo común. Entonces, sí, yo pienso que
este tema del nacionalismo, bueno, yo no, mi tesis es sobre eso, pero realmente yo quisiera que en algún futuro, como dijo Borges, los gobiernos no deberían existir ni los países. Pero bueno, eso es un tópico, ¿no? ¿Y a qué criticamos entonces? Sí, exacto. Ahora sí es una crítica a los demasiado bueno, sí. No sé, hay por ejemplo un periodista venezolano que dice que realmente el nacionalismo lo sostiene los mundiales de fútbol. Eso en algún futuro va a desaparecer. No sé, yo no lo veo tan sencillo, porque incluso en países donde tan avanzados y donde la migración ha jugado un papel tan importante como Reino Unido y Estados Unidos, en los últimos 2 años hubo un auge del nacionalismo y por eso el Brexit ganó y Trump. O sea, el nacionalismo todavía está en todos los países, o sea, todavía está ahí presente, latente. En la madre patria. Bueno, gracias Diego. Yo creo que aquí es para una conversación como amena, ¿no? Puedes decir mucho también de la situación concreta de los haitianos, de los cubanos, de los colombianos en Ecuador. También ha habido bastante hostilidad, los colombianos en España, en Chile, los haitianos, los dominicanos, los colombianos. Entonces, pues yo también he trabajado con haitianos en República Dominicana, en Brasil, con refugiados colombianos también, en los países vecinos. Yo creo que ahí es como la oportunidad como para que ampliemos el debate, para que veamos, ¿no?, cómo se mueve esta cosa de la representación de los imaginarios, que aparentemente no son reales, pero son lo más real que hay. Sí. Dale. Solo un comentario sobre lo que decía Diego, que es muy interesante, porque nosotros no hemos escuchado ninguna noticia sobre, por ejemplo, alguna actividad cultural de los venezolanos en Colombia. Yo iba a preguntar cosas de noticias diferentes. Diferentes, ¿no? Diferentes. Claro, porque ahí, por ejemplo, se trasluce el aporte a la diversidad. Sí, que ese aporte a la diversidad no queda invisibilizado, ¿no? Sí, solo ese detalle que tenía, bueno, primero una pregunta, ¿qué temporalidad tiene? O sea, ¿de qué año están estudiando? Que eso me parece. Para mi siguiente pregunta, quiero saber qué temporalidad. ¿Le va a hacer un interrogatorio, Estefan? No, es una curiosidad. Sí, inicialmente teníamos el tiempo de 2013 a 2017. Sin embargo, nosotros que hemos encontrado que la propiamente inmigración hay como un auge de 2015, más o menos, donde propiamente se encuentran noticias. Entonces yo creo que en la metodología estaría como, obviamente, colocar de 2015, 2017, que es donde primordialmente se encuentran más noticias que... Es que tomamos la fecha desde el 13, de hecho, porque fue un punto clave donde estalla la crisis venezolana, prácticamente. 2013. Sin embargo, las noticias del 13 y del 14 son pocas realmente con respecto a la inmigración. Entonces realmente es del 15 y 17 la mayoría de las noticias que hemos encontrado. Ya, bueno, entonces no sé, ahí es como medio pregunta, medio comentario. Sí, porque digamos que me parece muy interesante la temporalidad, porque cuando vos dices entonces ahí sí hubo inmigrantes venezolanos, pero resulta que los inmigrantes venezolanos no son nuevos en Colombia. Resulta que los inmigrantes venezolanos, una gran ola, pues no voy a decir, no tengo ni idea porque no están contabilizados nunca los datos en migración, que ustedes saben cómo son, pero hubo una gran ola que llegó cuando se murió Chávez. Las personas como de, digamos, vamos a ponerlos en términos de los estratos más altos de Venezuela, fueron muy inteligentes y salieron en ese momento, y muchos vinieron a Colombia a quitarle el trabajo a los que trabajaban las petroleras. Y a poner Incluso desde antes. Y a poner negocios. Y desde antes. Exactamente. Entonces me parece interesante también como entre todo lo que se habla hay unos silencios sobre ese tema de la migración. Claro, la migración, todo lo que ustedes decían, la migración es mala, vienen los pobres, los que necesitan ayuda, los de la asistencia, pero no se habla de
de la inversión. Por del ejemplo, dinero, ¿cuántos sí. gerentes de empresas en Bogotá son venezolanos? Claro. Yo conozco un par yo mismo y les puedo decir, o sea, sí, y no se habla de eso es un silencio de los medios de comunicación absoluto. Y esa es una migración que no data de la crisis del 2015 o la del 2014 o la del 2013, porque igual hemos tenido muchas crisis diplomáticas con Venezuela en las que supuestamente ha habido una migración. Y bueno, sería interesante como también ver esos silencios, ¿no? Se habla mucho de esto, pero no se habla nada de esto. Ustedes mencionaron algunos silencios como el que acabas de mencionar sobre los eventos culturales que tal vez se llevan a cabo y que no nos enteramos. También yo tengo una perspectiva politológica, entonces yo me fijo mucho en qué pasan las elecciones, cuando la Asamblea Constituyente iban a llegar 1 millón de venezolanos a Colombia, nunca llegaron, etcétera, etcétera. Lo de las cifras me pareció muy acertado lo que dijeron, porque las cifras, yo les pongo de hecho a mis estudiantes siempre que pongan las cifras como en perspectiva. Si llegan 200.000, digamos, según Migración Colombia ahorita son 350.000 que han llegado en los últimos 2 años. ¿Cuánto es eso del porcentaje sobre los 48 millones de colombianos? Claro. ¿Realmente es eso masivo, como lo están poniendo los medios de comunicación, ¿no? Como contrastarlo con ponerlo más aterrizado a esa realidad de que somos 48 millones de colombianos. Y sí, efectivamente en Colombia, ¿cuántos inmigrantes había antes de que llegaran los venezolanos en los últimos 2 años? ¿Cuántos son refugiados? La tasa de refugio de Colombia es de menos del 1%. Sí. O sea, creo que en el 2015, creo que aceptaron a 10 refugiados. Les dieron protección internacional a 10 personas. Pero es que, digamos, yo tengo algo que decir al respecto y es como, digamos, yo creo que tú dices de la partición en las noticias en 2015, nosotros también hemos estado viendo algunas de esa época y es importante, por un lado, darse cuenta que sí aparecen muchas cifras oficiales. Nosotros con el semillero estuvimos visitando Cúcuta por esa época y levantando como bastantes testimonios y lo que se decía y lo que decía la mayoría de personas que estaban en los alojamientos, que eran colombianos que habían sido expulsados, repatriados o deportados, que se generaron ahí varias categorías importantes, y muchas de las personas que estamos acá pasamos por puestos formales, pero una gran cantidad, incluso en los informes de 8, en los últimos informes, hablan sobre aproximadamente 60% de la población que no pasó y no quedó registrada en ningún documento oficial. Claro. Y es importante tener en cuenta que en ese sentido las cifras quedan completamente pues colgadas, porque hay una cantidad de personas que no quedaron en ningún registro y que ese hecho hace que les tocara como autoalojarse. Sí. Al autoalojarse perdieron absolutamente todos los derechos derechos muy básicos, que eran mercados de 20.000 pesos. O sea, no hablemos de los grandes derechos que les dieron, porque en los medios de comunicación justamente sale eso. La atención que dio Unidad de Gestión del Riesgo fue lo máximo, a la gente se le dio un arriendo de 300.000 pesos, pero realmente eso no cubrió a la mayoría de la población. Y lo que se vio al final de esa crisis fue una presión que incluso varias de las entrevistas que nosotros hemos hecho a organismos internacionales aseguran que lo que se hizo, por ejemplo, en Interferias, que fue el último centro, fue expulsar a la gente como, bueno, si ustedes se van hoy, les damos una cafetera, si ustedes se van hoy, les damos una estufa. Entonces es ahí donde las cifras que ellos van diciendo como si la cifra fue disminuyendo y fuimos atendiendo a muchas personas. Pero ¿qué pasa realmente con la forma en la que expulsaron? Bueno, que sacaron a la gente. Y otra cosa que les quería también como hacer a modo de pregunta, y es, no sé si se dieron cuenta, pero en la mayoría de las noticias que se ven en 2015 hay una palabra que es bien importante, que es como connacionales. Sí. Y esa cifra nos cuenta un poco como de lo burocráticos que somos aquí en Colombia, de si tú eres refugiado tienes derecho a esto, si eres desplazado tienes derecho a esto otro. Pero a este tipo de personas se les dio la connotación de connacionales. Y eso cambia completamente como la forma en la que el Estado tiene que responder a sus necesidades. Y pues quiero saber cómo... Con nacionales del país de acá, de Colombia. Sí, de que ellos son colombianos, porque como fueron expulsados, fueron o retornados, hay varias frasecitas, hay varias palabras ahí que jurídicamente cuentan mucho para las personas, porque una cosa es ser deportado, otra cosa es ser refugiado, y muchas de las personas que regresaron son personas que uno no puede olvidar que salieron desplazadas de la violencia
en la época, en el inicio de la época de Chávez. ¿Y qué pasa? Lo que tú mencionabas, como es la revictimización, pero no solamente como un término que aparezca como en los medios ni nada, sino realmente sí son víctimas de las víctimas, son desplazados, luego los sacan, construyeron un pequeño patrimonio en Venezuela, luego son sacados, o sea, es como Sí, es como unas revictimización. Exactamente, y es como lo que tú hablas de las ausencias y de los silencios, darse cuenta un poco en prensa cómo se le da tanta, como ay no, los venezolanos vienen a quitarnos, vienen a no sé qué, pero entonces ¿qué pasa con los colombianos que regresaron y no fueron atendidos y eran colombianos? Claro. Sí, son como varias preguntas que quedan ahí. Sí, claro. Perdón, que pensé en las palabras. No, solo que me hiciste acordar, me hiciste acordar de otro silencio que justo la semana pasada leí cuántos venezolanos se están nacionalizando colombianos. Y acaba de salir una sentencia de la Corte Constitucional porque en Barranquilla no le quisieron dar la nacionalidad colombiana a un venezolano mayor de edad. No le querían dar el registro civil colombiano. O sea, la discriminación burocrática hacia los venezolanos que son hijos de colombianos. Sí. Es el tema de la doble nacionalidad ahí también. Pero esta noticia no la encontré luego en la prensa colombiana. Hay muchos casos de apatría en la frontera. Con niños colombianos, colombo-venezolanos. Sí, era eso, el tema de la doble nacionalidad también se está complicando y se ve una discriminación desde el aparato burocrático. Primero no es un tema público bajo ninguna circunstancia, o sea, ¿qué pasa con los colombianos deportados, retornados? Nadie sabe y en realidad nadie se lo pregunta. Pero cuando uno va a Cúcuta, cuando uno va a Cúcuta los ve. Claro, en Cúcuta está. De hecho, yo en un encuentro que fui a Cúcuta, que ellos querían, hice un video con el celular, ustedes lo pueden encontrar en YouTube. Dice, breves relatos de colombianos deportados. Ustedes lo pueden encontrar, se lo hice así con el celular, porque ellos querían reclamar, ¿sí?, que el gobierno los había olvidado. ¿Sí? Entonces, realmente muchas de estas personas ya han buscado algunos mecanismos de sobrevivencia, pero sí, realmente, por el lado de la prensa, yo creo que el tratamiento es casi que ya insignificante, ¿no? Nulo. Bueno, hay como una distinción, lo que de hecho mencionaba sobre la PNP, o sea, realmente son medios que toman realmente para migrantes regulares, o sea, es como, usted tiene 90 días para que digamos, tengas tus papeles, que tiene una permanencia de 2 años, pero luego de eso miras qué haces. Realmente creo que las noticias no dan un trato realmente a lo que es la irregularidad de los migrantes, es decir, no dan una solución que realmente sea profunda o que llegue a la raíz de qué pasa con esas cifras que realmente son talladas, lo que realmente dices tú de qué pasa con la inmigración irregular. O sea, no se van a pillar encerrado 13 puntos que eran ciegos con la frontera en La Guajira y frontera con Cúcuta hace poco, que pasaban más que todo inmigrantes irregulares. Entonces, esas cifras, aunque son calladas, aunque tienen mucha conexión realmente en cómo por lo menos también se quiere callar y se quiere un poco invisibilizar qué se puede hacer realmente con los inmigrantes que llegan y que llegan de manera realmente que sí tiene que ver mucho con la crisis realmente que tiene en este momento Venezuela. Es decir, hay un silencio claro sobre cuáles fueron los migrantes de la bonanza petrolera realmente, porque hubo muchos personajes venezolanos que llegaron acá y realmente aportaron bastante a la economía colombiana, por medio de las refinerías, por ejemplo, como Pacific Rubiales, por ejemplo. Pero esas migraciones que están realmente muy calladas, a no ser que uno mire, no por prensa como tal, sino por columnas, ahí sí ya está como la opinión de pronto de periodistas, pero como tal digamos, como tal la estructura o el cuerpo de una noticia central, digamos, no se encuentra muchos esos silencios, y eso sí es algo que realmente sí lo hemos hablado y que se debe colocar en un trabajo. Ahora, con respecto con los irregulares y como en la manera en la que es tratada creo que sí hay un estatus administrativo, por así decirlo, y también burocrático, obviamente, que trata de legitimar un poco de legitimar las relaciones de poder, obviamente, ¿no? O sea, es muy distinto que llegue un inmigrante irregular a Colombia, muy distinto que llegue un inmigrante regular que va a ser médico y va a ejercer en un hospital que es probablemente clase alta en Colombia. Y ese tipo de personas se desconocen, aunque probablemente las haya. Yo creo que el término de irregulares, por ejemplo, todos estos permisos, o cuando Santos, por ejemplo, da lo de la visa humanitaria también, que es el hecho de poder un poco acoger y brindarles la mano a los necesitados, que también está el hecho, por ejemplo, de cómo el Centro Democrático ha hablado profundamente de cómo se tiene que hablar de la dictadura,
y cómo tenemos que brindarle la mano ahí sí al hermano compatriota que está en crisis, o también como Santos pide no caer en xenofobia, pero no caer en xenofobia cuando son regulares, ¿no? Porque también está el hecho de, o sea, les damos el permiso, que también el término de permiso es bastante cuestionable, ¿no? Es como pedir permiso para que puedan entrar al país, ¿no? Tener como el aval de alguien más para poder medianamente entrar, ¿no? Pero también está pues el hecho de que, digamos, los inmigrantes irregulares y los inmigrantes regulares tienen un estatus totalmente distinto, y la manera en la que se llaman las relaciones burocráticas también están totalmente relacionadas con eso. O sea, nunca se llega a hablar de por qué la visa humanitaria está totalmente desenfocada al inmigrante regular que planea quedarse de manera regular y que tiene los papeles al día y que viene a ejercer de manera formal los trabajos, pero no el inmigrante irregular. ¿Cuál es la solución que se la da de ellos? Realmente es la deportación solamente, y no se ha hablado, o la expulsión inmediata, no se ha hablado, al menos en la prensa no se da otra medida que no sea simplemente expulsar el irregular y brindarle una visa o el permiso especial o el PEP para los regulares. Realmente no es... Sí, yo quería complementar una sola cosa interesante, que es que la noticia nos está dando esta perspectiva, ¿no? Pero nos muestra el qué se puede hacer. Y lo interesante que hemos descubierto, ¿no?, en el análisis, que no aparece ninguna consulta a un experto, digamos. ¿Sí? O sea, no hay ninguna pregunta, digamos, sobre cómo se le da tratamiento a este proceso, digamos, ¿no? Entonces, tampoco se genera muchos espacios como este. ¿Sí? Entonces, está, digamos, como un tema descrito y construido y legitimado para la opinión pública en manos de unos periodistas que probablemente muchos de ellos ni siquiera en gran medida conocen los conceptos, ¿sí? Porque los periodistas tienen que tener una formación en un lenguaje que sea el lenguaje adecuado para el tratamiento del proceso, ¿no?, del fenómeno migratorio, llamémosle, ¿no? Tienen que tener al menos conocimiento sobre estudios migratorios para poder hablar de ellos. Y hemos detectado que en las mismas noticias hay un cúmulo de equivocaciones también, ¿no? Y esa tendencia es ¿por qué? Porque es que cuando Edson hablaba sobre la situación de Colombia, yo le decía a Vanessa, mira, es lo que nosotros hemos hablado allá, que es que Colombia ya tiene este conflicto interno que ya no es quizás el armado, sino que es más el de la hostilidad y de la falta de comprensión frente a la forma de ser, a la forma de pensar del otro, ¿no?, del campesino, del afro, del indígena, que ha sido conceptualizado quizás de esta manera inferiorizada. Entonces tú dices, claro, llega un actor más a enfrentarse ya a una estructura de país que tiene esas dificultades de comunicación, de diálogo, ¿no? Entonces uno dice, claro, entonces el desafío es aún mayor, y la prensa no lo facilita, digamos, no lo está facilitando. Y un poco también el conflicto geopolítico colombiano, ya también, no es en vano que Maduro diga que la persona que migra es traidor de la revolución bolivariana. O sea, de cómo el inmigrante también es victimizado acá y allá. O sea, Maduro también dijo abiertamente de cómo, por ejemplo, si el inmigrante llega acá a Colombia, también tiene distinta connotación de sospecha y de culpabilidad por el hecho de venirse, y cómo traicionó la patria. Entonces también es el hecho de ese conflicto geopolítico que nos dio ahora. O sea, lo que dice mi profe, el conflicto entre Colombia y Venezuela es un conflicto diplomático que viene desde hace muchos tiempos y que se ha agudizado aún peor con el discurso que han dado tanto el tiempo como al espectador. O sea, por lo menos en Venezuela censuraron RCN, censuraron NTN, por ejemplo. Imagínate RCN. Qué revolucionario. Este canal. Porque ser colombiano, estar tanto tiempo en Ecuador, ver este panorama de Venezuela, que yo lo que les puedo decir es, el panorama que ustedes acaban de contar es el mismo del colombiano en Ecuador. Es el mismo. Que toda esa xenofobia, ese rechazo de que se la verdad, que nos va a robar, que nos está quitando el puesto. Pero aquí yo veo un aspecto muy importante, y es sobre cuál es el papel que tenemos nosotros los investigadores, a quién estamos observando,
con qué arista nos estamos encontrando y que cuando hay algo irregular, está irregular. O sea, yo creo que no nos podemos salir de los escenarios porque si no va a estar todo esto como patas arriba y nosotros queremos arreglar algo que al final está desarreglado. Y que detrás de todo esto hay muchos intereses políticos, hay muchos intereses económicos y hay muchos intereses también de resentimientos. Entonces, cuando yo los escuchaba a ustedes, yo decía, primero me gustó mucho cuando primero nos ponemos en ese lugar de imaginario. Y para mí, imaginario versus percepciones. Y cuando uno habla de una percepción, pues no se pierde el tema de que es personal. O sea, y aquí empieza a dañarse todo el fenómeno social. Y cuando yo ya lo como personal, porque yo lo vi por un lado y la otra persona lo ve por otro con distintas ópticas, lentes, pues ahí ya se distorsiona la figura. Y el hecho de que veamos todo este tema de irregularidad, hasta donde el experto puede sugerir, porque yo creo que nosotros llegamos a un punto de análisis, de revisar, de poder entrar con política pública hasta donde nos dejen, porque también hay esos intereses políticos que nosotros no podemos. Hasta cuando nos llamen, no dejes de llamar. Que lo que acabamos de llamar. Entonces, lo que vamos a ver, hasta donde nosotros como analistas, expertos podemos llegar y qué podemos hacer. Y lo primero que yo le veía muy importante lo que decía usted, profesor, es hasta dónde nosotros podemos llegar y quitar esta ignorancia en el fondo filosófica, temática, que a veces nos divide tanto. Un imaginario, una percepción, una xenofobia, una discriminación de conceptos. Entonces yo creo que ahí nosotros tenemos que aclarar y zapatero, ¿no? Hasta dónde nosotros podemos llegar. Lo primero es. Lo segundo, cuando escuchaba todo lo de Venezuela, yo decía, bueno, en Ecuador, en cambio el venezolano está en otro estatus. Ahorita el venezolano, el que está llegando a Ecuador, es el buena gente, es el inteligente, es el que llegó con su doctorado, es el que está llegando con su maestría, es el que le está diciendo al ecuatoriano, o estudia o yo le quito el puesto, porque el ecuatoriano ahorita todavía quiso sacar maestría, doctorado, todavía, no todos, porque no quieren generalizar, pero en la universidad donde yo estoy, el ecuatoriano se lo está cuestionando bastante con el venezolano, porque es el que está llegando a proponer, a organizar, a decir, yo lo saco, yo lo impongo, yo lo creo, yo lo hago ya. Y el ecuatoriano es, ya, pues este venezolano está ganando. Y todo lo que ustedes han visto, en cambio, se está viviendo con el colombiano en Ecuador. Es el ladrón, es el que nos está quitando el puesto, es el que no, es el poco inteligente, es el que está, pues, es el que está llegando como de país a país por también la conjuntura, ¿no?, en la que se encuentra ahorita con todo esto del Tratado de Paz en Colombia. Los que están llegando a Ecuador son los que están desplazados por la violencia.